quien corra, no importa el final, la Fórmula 1 va a explotar. Motores rugiendo sin piedad, velocidad que no sabe frenar, hierro y fuego en este lugar, la Fórmula 1 está por explotar. Corra quien corra, no importa el final, la pista... Largamos episodio 24 de Corra quien corra. Y como no tenemos carrera, decidimos dedicar el episodio a la historia de los pilotos argentinos en la Fórmula 1. 24 episodios, muchachos, bienvenidos. Sensaciones, diría Arévalo. Todos en las facturas, básicamente. Así que, bien, contento. Estoy contento con el proyecto, está lindo, lo estoy disfrutando, lo paso bien. Hablamos de Fórmula 1, con buena gente, buena compañía. Así que nada. Y bien que hablamos de argentinos hoy, somos los argentinos. Así que nada, antes de Franco Lapinto, hubo cosas argentinas en la Fórmula 1. Sería como la primera reflexión del día. Bienvenido, Carry. Sí, la verdad, contento a ver, nosotros no nos dedicamos a seguir la Fórmula 1, lo hacemos porque nos gusta y le dedicamos un tiempo que estamos meter dentro de todo lo que tenemos en nuestra vida. Y la verdad es que hablar un poquito de lo que fue el pasado y en mi caso al menos, si bien conocía la historia y tenía una idea, te hace ir a buscar, ir a leer un poco más, volver para atrás en el tiempo, ¿no? Cómo era la Fórmula 1 en otras épocas también. Totalmente. Y vamos a hablar, yo tengo un par de perlitas ahí para contarles ahora. Muy interesante de esto, de cómo era la Fórmula 1, porque todos se acuerdan de la Fórmula 1, todos la ven como es ahora, pero Avi en sus comienzos no era esto la Fórmula 1, y si bien tenía su tecnología, no es la tecnología que tenemos hoy, claramente. Pero sí, hay un montón de cosas en el camino, y de hecho la Fórmula 1 está celebrando 75 años este año, porque el primer campeonato mundial, como ya lo hablamos en algún momento, fue en 1950. Y ya había argentinos en esa época. Y acabo de caer, que casi como si fuese una premonición, este es el episodio 24 de Corra quien corra. Y 24 son las victorias que tiene el piloto que más veces ganó, el piloto argentino que más veces ganó en la Fórmula 1, que no es ni más ni menos que Juan Manuel Fangio, el valcarcense, el chueco, como se lo conocía. Y la primera pregunta, el primer debate que voy a abrir, antes de ir a los datos duros, antes de ir a las anécdotas, ¿es el mejor de la historia, Fangio? Porque es la pregunta de todos. Uno ve entrevistas donde Hamilton, Verstappen, Vettel, Schumacher... Eso te iba a decir, no lo digo yo. Senna. Lo dicen los mejores en esto, te dicen el mejor es él. Entonces, exacto, difícil discutir. A mí me puede discutir. A Hamilton, a Verstappen, a Schumacher, me parece que a Senna, que lo idolatraba a Fangio, sí. Me parece que es indiscutible. Bueno, ¿por qué es indiscutible? Bueno, vamos a hablar un montón de cosas. Primero ver los datos duros para cosas que se pueden googlear, buscar a ChatGPT, para no aburrirlos, pero por ejemplo, Fangio corrió 8 temporadas y en 5 fue campeón, con 4 marcas distintas. Fue campeón en el 51 con Alfa Romeo, en el 54 corriendo algunas carreras con Maserati y otras con Mercedes, en el 55 con Mercedes, en el 56 con Ferrari y en el 57 repitió Maserati. ¿Sí? Para cerrar. Una bestia. Y de las 3 temporadas que no fue campeón, en 2 fue subcampeón, que fue la inaugural del 50 y la del 53, y la del 52 no la pudo terminar porque en la segunda carrera en Monza se pegó un palazo y la recuperación le demandó no poder correr el resto del año. O sea que... Otra cosa, ¿cómo corrían en esa época? Sí. No había la seguridad que hay ahora. No había casco, eran cascos de cuero. Vos ves los videos de esa época, iba al con un casco de cuero, o sea, nada, ¿para qué? O sea, casco de cuero corrían para matarse, básicamente. Era correr y sobrevivir. Si sobrevivías, ya ganabas. Era un adorno el casco, digamos. Exactamente. Y también corrió en el 58 3 carreras. Otra cosa, se corrían muchas menos carreras, se corrían entre 6 y 8 premios por año. O sea, imagínense hoy el calendario de 24 grandes premios. Hablamos de nada más que
una tercera parte, como mucho, se corría en esa época. Y en el 58, si bien ya Fangio estaba con la idea de retirarse, corrió el Gran Premio de Argentina y un par más emblemáticos, pero terminó el campeonato 13º, 14º, porque no completó nunca las demás carreras. Pero corrió también la del 58. Pero no deja de ser, hoy por hoy todavía, el piloto más longevo en salir campeón con 46 años. El piloto con mejor promedio de victorias. Tiene 24 victorias en algo así como 52 carreras. Sí, casi que una ganaba, una ganaba, Casi una un ganaba. 50% de victorias. Y Una locura. Además de esas 24 victorias, 35 podios. O sea, es una locura. Es una locura. Pero, Sí, perdón, yo, Sí. 24 victorias. Recordemos que las temporadas en esa época no son como las de ahora que tienen 24 carreras. no, por No. eso dijimos entre 6 y 8 carreras. Pero, por ejemplo, para que se den una idea, ahora vamos a ir hablando. Los circuitos, por ejemplo, el de Nürburgring, porque es complicado decirlo en alemán, se corrían 22 kilómetros por vuelta. Hoy hablamos que se corre entre 3 y 4 y medio, o sea, los más largos. 22 kilómetros por vuelta, 172 curvas. Para que te des una idea, Hamilton corrió 300, acabo de googlear este dato, todavía que andaban las 356 y ganó 105. Y hablamos del dominio de Hamilton, no sé qué, imagínate si Hamilton de 350 hubiese ganado 175. Nada, es una locura. Es una locura. Pero decíamos, las estadísticas las tenemos, vamos a ir, yo voy a ir a enfocarme un poco en esto que hablábamos recién de cómo era correr en esa época. Gran Premio, por ejemplo, Gran Premio de Buenos Aires de 1955. El único piloto de todos los que corrió que completó las 55 vueltas con 96 vueltas, perdón, que se dieron en la carrera fue Fangio. ¿Por qué fue el único? Porque se corrió en enero en Buenos Aires ese año, el Gran Premio. Hacía 55 grados en la pista. Los demás pilotos tenían que intercambiar. En ese momento se permitía que el mismo auto cambie de piloto y compartían los puntos en el campeonato. Todos tuvieron que cambiar Otro mundo, ¿eh? entre 2 o 3 pilotos, compartir la carrera porque no aguantaban. El único que completó las 96 vueltas solito fue Fangio. 96 vueltas con 55 grados en la pista. O sea, piensen en eso. Nada de hoy del sistema de refrigeración, de la manguerita para tomar agua. No existía. De hecho, hay algunos videos de algunos grandes premios donde pasaban por boxes y le tiraban baldazos de agua para que se refrigeren. Porque era imposible a veces. Imagínate lo paspado que terminaba, ¿no? Ni hablar, Un baldazo de agua. lo que se deshidrataban, los kilos que perdían. Y eso que no se alimentan como se alimentan hoy. O sea, una locura. O por ejemplo, sí. Como era lo guapo, ir, traer el auto, no es que giraban como hoy tampoco, eran No, pero- duros, una roca, si chocabas posiblemente no la contabas. Y lo que decía Fangio, perdón, nos estamos metiendo en tu, pero vos te meterás en el nuestro después. Obvio. Vos ves entrevistas a él y él dice, bueno, en velocidad punta no hay tanta diferencia con los autos No. actuales. Lo que tiene es que vos para frenar en la curva tenías que empezar a frenar 500 metros antes porque el auto no frenaba. Entonces un poco lo que decís vos, ¿no? Si tenés un tipo que se te cruza en el medio de la pista, no lo esquivás. O sea, Por eso. A ver, ahora voy a ir a un cachito a lo de las curvas también, porque es una de las cosas que fui recapitulando. Pero, por ejemplo, eso de Buenos Aires, después. ¿Alguna vez vieron la carrera del Gran Premio de Mónaco de 1950? he visto imágenes, sí. La primera temporada. La chicana. Bueno, no la chicana. En un momento, para que se den una idea, es la primera vez que Fangio gana una carrera. Primera temporada, Gran Premio de Mónaco, primera carrera que gana Fangio. ¿Por qué la gana? Porque venía segundo, pasa el que venía primero, que era el que termina saliendo campeón, el italiano, que no me acuerdo ahora el nombre, y lo pasa en la curva del hotel, en la zona del hotel, que está el mar al lado, y de repente había tanto viento que viene una ola del mar a la pista. Le pegan a Ascari. Exacta, Ascari, correcto. Lo pasa Ascari, Fangio esquiva la ola y sigue. Ascari no la puede esquivar. La ola lo hace entrar en trompo y 9 autos terminan chocando por esa ola. Insólito. O sea, una Claro. ola. Imagínense, Otro mundo. la parte del hotel, la ola. Digo, ese tipo de cosas pasaban en la Fórmula 1 de esas épocas y Fangio fue el mejor. Por eso yo creo que los pilotos también
muchas veces se lo han dicho, cuando dicen que es el mejor de la historia, es porque tienen en cuenta cómo se corría en esa época. Y aún así, hasta que Schumacher en 2003 ganó el 5º campeonato del mundo, era el piloto que más veces había ganado un campeonato del mundo, Fangio. Después, por ejemplo, dijimos Mónaco 1950, dijimos la carrera de Nürburgring del 57. El propio Fangio dijo, es la carrera más espectacular de la historia de la Fórmula 1. Nos quejamos con la pinto del último Gran Premio en Hungría de ¿cuánto fue? 11 y 9 segundos las paradas en boxes. Bueno, ese día Fangio había hecho la pole. El equipo planteó una estrategia que tenía que llegar a la mitad de la carrera para parar en boxes con 30 segundos de ventaja para poder mantener la punta después de la parada. Llegó con 30 segundos de ventaja como lo habían planeado, entra a boxes y el equipo se manda una de las suyas, en ese momento era Maserati, y sale 51 segundos atrás del puntero. O sea, Ni cerca. 48 segundos duró la parada en boxes y en la vuelta que sale le sacan 3 segundos más. 51 segundos le sacaron las Ferrari que venían punteras. ¿Sí? Pero Ferrari siendo Ferrari desde 1950. No, desde antes. Esto fue el 57, ahora te voy a contar qué pasó en el 56. Pero es lo que decía antes. Se corrían en ese momento en Nürburgring 24 vueltas porque eran 22 kilómetros por vuelta. Se corrían 24 vueltas nada más. Hoy se corren 40, 70, 40 si el circuito es muy largo. Bueno, 22 vueltas. 24 vueltas, perdón. En 12 vueltas, porque paró justo en la mitad de la carrera, Fangio le recuperó esos 51 segundos a las Ferraris. ¿Sí? El mismo Fangio en las entrevistas dice: nunca en mi vida manejé como aquel día, hice cosas que si las repaso con el pensamiento parecían increíbles y suicidas. Dice, cuando llegaba a las curvas, que tenía que entrarlas con un cambio más, en cambio en tercera o en cuarta, yo llegaba en quinta y apenas tocaba el freno. A entrar a las curvas en quinta el enfermo. Totalmente gaga. Totalmente loco. Bueno, les bajó, encima en la mejor vuelta que hizo, que fue la vuelta 19 de la carrera, bajó 8 segundos el tiempo que había hecho en la pole. De 9 minutos, o sea, hizo 9 minutos 17 segundos 4 décimas. 22 kilómetros, recordemos. Pero bajó 8 segundos el tiempo de la pole del día anterior. O sea, un desquiciado por donde se lo mire. Pero obviamente, como todo piloto que anda bien en la Fórmula 1, tuvo su encuentro con Ferrari. Ya dijimos, fue campeón con Ferrari en el 56. Pero ya el Chueco en esa época tenía 45 años, casi 46. Y él quería seguir compitiendo, pero Ferrari le quería dar lugar a los pilotos más jóvenes porque decían que ya estaba viejo para correr. Y él quería, como dijo Senna, quería el mejor auto para el mejor piloto. Ferrari no quiso dárselo, se fue Maserati. Porque Enzo Ferrari le dijo, no, estás muy viejo, Chueco. Además que en esa época, no me acuerdo el número, pero los equipos no tenían 2 autos. No. Algunos tenían 3, 4 autos. Sí. O sea, era como, vos anotate, no pasa nada. Ferrari tenía 3 en esa temporada. Perdón, no recuerdo si el límite era 3 o había algún equipo con 4. Me suena que algún equipo con 4 no, había, pero... Había alguno con 4, pero por ejemplo, Maserati tenía 3 también. Maserati también tenía 3. Y cuando Enzo Ferrari le dice, no, estás viejo, Chueco, dije, no te preocupes, yo me voy a Maserati y voy a ganar. Y le ganó justamente con esa carrera de Nürburgring, ganó al año siguiente el título. Entonces, a ver, por donde se lo mire, no hay discusión de que Fangio fue un animal. Fue un animal porque correr como corría en la época o sea, imagínense con las medidas que hablábamos antes. El tipo agarraba una curva en quinta que tenía que agarrarla en tercera. Se podría haber matado en cualquiera de esas curvas. Y en el 56, 57 tenía 45 años Fangio. Sí. Era un pendejo. No. Por eso, hoy hablamos de Alonso tiene 43, cumplió Alonso. 44. 44 tiene Alonso. 44 cumplió ahora. Bueno, la de Alonso sería. Sí, una locura. Claro. Pero que Alonso ya algunos los quieren retirar y Fangio quería seguir corriendo. Después No, perdón, y aparte de los 43, 44 de ahora, no son los 43, 44 del 50. No, tuve fotos de Fangio de 40 y pico y parece que tenía 60, sí. Claro, por eso. Sí. La medicina avanzó. Sí, de eso ni hablar, pero bueno, es un poquito mostrar lo que era Fangio, digo, más allá de los números, porque los números fríos en sí no dicen mucho, puedo decirte los números y después discutimos, pero
Cosas como eso, digo, esquivar una ola en Mónaco a 300 kilómetros por hora. Descontarle 51 segundos en 12 vueltas a un tipo, bajar 8 segundos el tiempo de la pole. Cosas como esa, digo, corrió 8 años y en 5 ganó campeonatos y en 2 fue subcampeón. O sea, no hay discusión. Y la que no fue nada, no terminó ni primero ni segundo es porque no pudo terminar el campeonato porque se la puso. O sea, yo creo que no hay una gran discusión, como dijimos cuando abrí esto un poquito, es... todos lo reconocen como el mejor, los que saben, los mejores de esto, de la modernidad, lo reconocen como el mejor. Las siguientes épocas que lo siguieron a Fangio lo reconocen como el mejor, los grandes medios lo reconocen como el mejor. Yo creo que no hay duda que es el mejor. Después es difícil compararlo tal vez con Schumacher, con Hamilton en cuanto a los números, porque las temporadas y las épocas son distintas. Yo no sé si Fangio con un auto de hoy no ganaría tal vez 10 títulos. O si Hamilton y Schumacher ganarían 5 como ganó Fangio en los 50. Escúchame, yo con todo respeto, ahora acá en 4 botes no quieren correr, van a correr. Imagínate que la ola del mar entra en la pista, ni se suben al auto. Perdón, la gran mayoría, no digo todos, pero la gran mayoría no se suben ni al auto. Pero aparte, para que en Mónaco una ola se meta a la pista, imagínate lo que era el clima. O sea, no es que Sí. en un día lindo la ola se subió, no, había un viento, había tormenta. Y hoy no quieren correr con, como dijimos recién, no ven un poquito y ya no quieren correr. Y en esa época usaban antiparras para que no se entre la tierra para tratar de ver algo. Sí, hermoso, la historia de Fangio es hermosa. Pero bueno, digo, porque esto, hay mucha gente que tal vez se llega a la Fórmula 1 ahora o está como en el auge de Colapinto. Digo, yo no digo que Franco vaya a ser mejor o peor porque te falta mucho tal vez todavía, ojalá falte mucho. Pero es muy difícil igualar lo que hizo Fangio. Lo que hacían todos esos pilotos, pero Fangio, en ese contexto donde los pilotos eran realmente kamikazes, Fangio fue el que dominó. Entonces, Sin dudas. aparte, el promedio, bueno, hablábamos, el promedio de victorias, son números que respaldan y nada, digo, hay historias hermosas de esa época de la Fórmula 1, digo, lo que decía el Gran Premio de Buenos Aires del 55, sí, 55 grados en la pista. Imagínense cuando vas 35, 38 grados en enero acá en Argentina. Imagínense arriba de un auto de esos, que es más, ese año, por esa carrera, es que Ferrari y Mercedes deciden hacer agujeros en el chasis para refrigerar el motor. Algo que en ese momento no se hacía y terminó siendo una de las innovaciones más importantes en la mecánica de esa época y que hoy por hoy se utiliza todavía. Hoy no se concibe no refrigerar el motor. Sí. Así que en épocas también donde en Argentina siempre el campeonato mundial se abría en Argentina. Era un gran premio fijo. En el por entonces Autódromo Municipal 17 de octubre, porque todavía no llegaba el nombre de Oscar y Alfredo Gálvez. Galvez. Pero... Exacto. Gran rival de Fangio, entre paréntesis, Galvez, ¿no? En esa sí, época. sí. Que él se dedicó un poco más después a lo que era el automovilismo nacional. Fangio corrió en TC, fue campeón de TC con Chevrolet. Cuando corrió con Ford le fue como el orto, pero con Chevrolet fue campeón del TC en Argentina, el turismo carretera. Y nada, pero después ya se fue a Europa apoyado en gran parte por el gobierno, también en otro contexto, un gobierno que impulsaba los deportes y que promovía los deportes. Y Fangio fue ídolo, digo, ya lo hablamos en el capítulo que nos presentamos, nosotros, un poco. Y yo iba a lo de mi abuelo, estaban mi abuelo, mis tíos, mi viejo viendo carreras y nadie discutía que quién era Fangio. En TikTok y Twitter nos encontrás como @corraquien-corra. Y el otro, al que se lo ponía muy cerca, hay otros dos que se los ponían muy cerca en ese lote, que son los otros dos que vamos a hablar ahora. Ahora va a hablar Carry de uno, después va a hablar vos Agus de otro. Pero sobre todo el que va a hablar en el Carry ahora, es un tipo muy, yo elegí la palabra bastardeado por la historia, porque se lo ha tratado muy mal, yo creo que más que nada por cuestiones políticas que por otra cosa.
Porque deportivamente es indiscutible, me parece. Pero bueno, Carry. Sí, bueno, gracias. Sí, la realidad es que creo que el campeonato que le roban a Carlos Reutemann en Lole en 1981 es uno de los mayores escándalos de la Fórmula 1. No hay duda de eso. Vamos a llegar ahí. Quería hacer una pequeña introducción. Estuve mirando un poco, hablando, ¿no?, de cómo se corría, ¿no? Él arranca después, obviamente, no participa en la Fórmula 1 a partir del 72, pero previo a eso él nace en Santa Fe y corría en lo que después fue el TN, el anexo J, se llamaba en esa época. Y vos ves imágenes de perdón, Sofía. Sí. Andrés se le fue la cámara, eso. Está como psicodélico, Andrés. Sí. Sí, Andrés, ¿qué le pasó? Me puse violeta de la bronca. Perdón que corté por eso, pero está. No, está bien, pero rarísimo, boludo. Ahí está. Ahí está. Bueno, nace en Santa Fe en 1942 y, digamos, él llega, digamos, él, familia de campo, digamos, bastante fachero. El Lole era de joven, de grande también, igual. Facherazo, facherazo. Viejo. Era... Sí, era fachero. Y corrió, empezó, digamos, hizo su carrera, pero en parte a mí lo que me llamó la atención cuando estaba, algo que yo ya un poco había visto, pero el famoso anexo J, que no solo corrían en circuitos, sino que estaba viendo imágenes de una carrera que se hizo en Villa Carlos Paz, si no me equivoco, que era un callejero, y corrían parte adentro de la ciudad y parte por ahí, por en la sierra. Era casi un rally, te diría, más que una carrera de circuito como uno piensa en el TN hoy, se corre en circuito. Bueno, en esa época algunos sí, algunos no. Y realmente también, ¿no?, la seguridad no era muy grande que se diga. Pero bueno, nada, él empieza a ir muy bien en eso y llega a partir de LACA y con apoyo de Fangio justamente. En el 70 se va a correr a la Fórmula 2 europea, ¿no?, lo que es ahora la Fórmula 2 europea. Corrió ahí 70-71. Vamos a pasarlo rápido igual esa parte porque si no, se nos va a hacer un poco largo. Y ahí lo ve el amigo Bernie Ecclestone, ¿no?, un histórico que después va a volver a formar parte de la historia de Lole, pero no tan positivamente. En el 72 se lo lleva a Brabham, que era el equipo de Ecclestone, básicamente. Sí. Era él. O sea, en esa época estaba mucho, salvo Ferrari, que era una marca, el Maserati, pero había mucho de eso de tengo plata, me pongo un equipo. Entonces, bueno, el amigo Bernie tenía el suyo, Bernie que sigue dando vueltas ahí por el paddock todavía, así vivo, el viejo. El otro día estaba, no puede hablar ya, pero ahí anda. Perdón, Carrie. Sí. Quiero contar algo que el amigo Bernie merece un especial de un Corra quien corra, pues un tipazo. O cierro paréntesis, salí con lo tuyo. Sí, bueno, en Brabham, digamos, gana algunas carreras. Brabham en ese momento no era un buen equipo, no era un gran equipo. Mitad de pelotón. Sí, digamos, podías ganar alguna carrera, de hecho ganó alguna carrera con Brabham, pero no era un equipo para salir campeón del mundo, ¿no? Podríamos decirlo de esa manera. En el 76, tras el accidente de Niki Lauda, en el Nürburgring, también, Nürburgring, un circuito peligroso, también, Lauda tiene un accidente ahí, sustituye a Lauda en Ferrari, y en el 78 con Ferrari gana 4 carreras y termina tercero en el Mundial. O sea, ya empieza a mostrar un poquito lo que tenía. Una cosa que no comenté, y es muy importante, es que en el 72, en su primera carrera en Fórmula 1, Lole hace la pole, con un auto que, como dijimos, celebraban que no era un auto para salir campeón del mundo, era un buen auto, pero en su primera carrera en Fórmula 1 el tipo va y hace la pole porque agarra la succión de Jackie Higgins en ese momento, siendo un rookie. O sea, realmente impresionante. Y hace la pole, es uno de los 5 pilotos que hacen pole. Ese dato no tenías. Gran dato. Uno de los 5 pilotos que hizo pole en su debut fue el amigo Lole. En el 79 se va a Lotus, que era un buen equipo, pero en el 79, el 78 fue un gran año para Lotus, sí. Pero el 79 ya tenía un auto que no era tan bueno. Estaba un poco atrasado. Y en el 80 se va a Williams. Un Williams que en los 80s y 90s estuvo envuelto en varios quilombos.
de Senna, entre otros, pero también con el Lole. En 1980 llega Williams, tiene una buena temporada, termina subcampeón detrás de su compañero de equipo, el australiano Alan Jones. Y acá llega la temporada donde uno habla del robo que se le hizo al Lole. No vamos a repasar toda la temporada, creo que es una temporada para hacer un especial solo de esa temporada, pero el campeón era Alan Jones, él era el piloto número 2, eso estaba claro en ese momento. En Estados Unidos, larga segundo Reutemann, iba punteando la carrera porque a Patrese se le rompe el auto. Comete un pequeño error y Alan Jones lo pasa. Y cuando Reutemann lo va a atacar para recuperar la posición, Frank Williams da orden de equipo. Dice: no, muchachos, vamos a terminar la carrera como estamos. Y va a ganar Alan Jones y va a salir segundo Reutemann. Bueno, así fue. Reutemann acató la orden, digamos, porque bueno, había cometido un error él, pero viste, ya primera carrera del año, además, no estamos hablando de que Sí. bueno, segunda carrera se corre en Brasil, no en Interlagos, sino en la que se utilizaba previamente, que es la tengo escrito acá porque Jacarepaguá. Y en esa carrera estaba liderando nuevamente Reutemann, y en este caso no comete ningún error, sino que del box le muestran un cartel, porque no había radio en ese momento. Le muestran un cartel que dice que tiene que dejar pasar a Alan Jones. Reutemann en ese momento dijo que no lo vio, cosa que después él de grande desmiente, dijo que después dice que sí lo vio y no lo deja pasar, ¿no? Termina ganando la carrera, para tal disgusto del equipo que Alan Jones ni siquiera se sube al podio. O sea, imagínate, el tipo no se sube al podio, el equipo no va al podio a festejar con Reutemann, y a partir de ahí le hicieron la cruz, ¿no? Por otro lado, estaba Brabham, que era el otro candidato al título, con Nelson Piquet a bordo de Brabham. A partir de la tercera o cuarta carrera, por hasta mitad de año más o menos, Brabham llevó lo que luego se decretó que era una suspensión ilegal, cosa que todos sabían y la FIA miró para otro lado hasta que no pudo mirar para otro lado. Recordemos que era Eccleston el dueño de Brabham. Entonces, bueno, pues llegó un punto donde ya era demasiado, pero ¿qué pasó? Después no es que le sacaron los puntos de esas carreras ilegales, sino que Piquet mantuvo esos puntos donde ganó varias carreras. Entonces, ¿qué pasa? La primera parte del año para Lole fue muy, muy buena, y en la segunda parte del año Williams trae mejoras, en particular para el motor, que era Ford en ese momento, y a pesar de que Reutemann estaba a 19 puntos por delante de Alan Jones en el Mundial, en ese momento no se daban 25 por victoria, sino que le llevaba 3 victorias de ventaja, tenía un solo nuevo motor y se lo da a Alan Jones, y no al piloto que estaba peleando el título. Y por otro lado, trae una mejora en el chasis, Williams, y lleva 3. 2 para Jones y 1 para Reutemann. Extrañamente a Reutemann se le rompe el chasis y le terminan dando el viejo, básicamente, el anterior, el que llevaron así por deporte. Normalmente los equipos en esa época llevaban 4 chasis, 2 por auto. Bueno, llevaron 3. Justo el de Reutemann se rompió. Pero no le dieron el B de Jones. No. Le dieron el anterior. Entonces tenía motor viejo, chasis viejo. Realmente insólito. A pesar de esto, Reutemann terminó tercero y iba delante de Jones hasta que se le rompió el motor. Tuvo que abandonar esa carrera, a pesar de que venía tercero. Él dice, en una entrevista que vi, que él dice que en esa carrera perdió el Mundial. Porque le dieron un motor viejo que se termina quemando y luego le dan un chasis usado. Harry, Sí. creo que no nombraste qué carrera era. No lo dije, Hockenheim, perdón, Gran Premio, el otro Gran Premio de Alemania, Hockenheim. Gran carrera. Sí. Y llegamos para cerrar ya la última carrera de la temporada, que se corra en Las Vegas, en uno de los peores circuitos que he visto en mi vida. Sí, no sé si lo recuerdan, es el circuito que se armó en el estacionamiento del Caesars Palace. Una cosa totalmente desquiciada. Horrible, realmente. Era peor que de la vez de ahora, para que tengan una idea de lo que era. Horrible. Reutemann llega un punto por detrás de Nelson Piquet y
el auto de Reutemann se rompe en la práctica, él tiene un choque con Piquet. O sea, chocan con Piquet en la práctica. Raro. Y sí, raro. Raro, porque además Williams no tenía chasis de repuesto otra vez. Le vuelven a dar un chasis viejo. ¿Sería que el Piquet sabía esto? Bueno, nunca dijo nada. Sí, hay algo que después se dijo. Había un tema con este circuito que hacía mucho calor y era un circuito que se corría a contrarreloj, es decir, al revés que como se corren todos los circuitos. Entonces los pilotos, como estaban más acostumbrados de un lado que del otro, sufrían mucho del cuello. Luego, en el futuro, Eccleston declaró que él fue a hablar con el masajista que le correspondía a Reutemann y lo adornó ricamente para que le dé un mal tratamiento a Reutemann. En este caso, Eccleston tratando de favorecer a su piloto. En el caso de Williams, boicoteando a su propio piloto. Sí. Tengamos en cuenta que Alan Jones no llega a la última carrera con chance de salir campeón, pero ya era tal la bronca que bueno, lo bombean así, y a pesar de que no tenía un auto para correr, además se le rompe la caja y termina octavo, ¿sí? Con un problema en la caja, no le andaba la cuarta, y termina Piqué quinto, suma 2 puntos y sale campeón del mundo. Realmente uno de los robos más grandes de la historia, perpetrado. Lo de Eccleston está mal, por supuesto, pero lo del propio equipo tirándolo al bombo es increíble. Reutemann se retira de la Fórmula 1, corre 2 carreras en 1982 y se retira. Nunca lo dijo, pero es evidente que todo esto Le sacó las ganas. Le sacó las ganas, sí. Aus, ¿querías agregar algo? ¿Cómo no? No. Así que termina retirándose después de 2 carreras en 1982, vuelve a Argentina, no nos vamos a meter en su pata, pero él compite después en rally también, y termina siendo gobernador de la provincia de Santa Fe. Unos dicen que fue senador, de hecho, hasta su fallecimiento, en 2003, cuando Duvalde estaba buscando candidato para ser presidente, que termina siendo Néstor. Uno de los que estaba en carpeta era el Lole, así que tranquilamente podría haber sido presidente, bastante castigado por haber sido funcionario también de Carlos Menem, ¿sí? Por eso había mucha gente que no lo quería desde el punto de vista de la Fórmula 1, que ahí no hay discusión. Fue uno después de Fangio, en la época de los 50, fue el piloto más importante que tuvo Argentina y que realmente no fue campeón del mundo porque lo tiró al bombo su propio equipo, básicamente. Sí, lo que yo ahí me sumo es, yo creo que la cuestión política, porque también en algunos intentos políticos que tuvo siempre quedó segundo, le decían, lo tiraban de segundón, pero yo creo que fue más una cuestión a raíz de los resultados también de la política y de generaciones más nuevas, porque las generaciones contemporáneas o más grandes, de él y a nosotros obviamente, le tenían un gran respeto a Reutemann. A ver, cuando uno ve todo lo que pasó, y uno que ve Fórmula 1, obviamente no a ese nivel, pero uno sigue viendo un poco, ¿no? Cómo funciona la Fórmula 1 desde el punto de vista de sos sudamericano, estás en un equipo inglés, el australiano, tenés a Eccleston que ¿cómo puede ser que el tipo maneje la Fórmula 1 y maneje un equipo al mismo tiempo? O sea, todas cosas que son raras, ¿no? Grises, muy grises. Sí, es una pena igual, es una pena que la Fórmula 1 haya pasado el tiempo y siga todo más o menos parecido. En cuanto al trato de pilotos, ¿sí? Sí. Pues sí, a los sudamericanos los siguen subestimando, o latinos en su momento, para México y el Caribe, por americanos, por Checo Pérez, que le pega bastante de más para mí. Y con Franco lo vemos hoy en día. Pasó hace poco que fue Sky, que puso, Sky de Reino Unido, que quiere producir el mejor rookie de temporada, y las fotos parecían Berman, aparecía Hadjar y aparecía Antonelli. Antonelli, y no aparecía Bortoleto, que es
No sé si el mejor, pero está en la discusión entre los mejores de la... La discusión ahí para mí es Hadjar o Sí, Barreto. ponle que el tío está más hashtag de esto, perfecto. Pero olvídate poner en la foto. Son boludeces así que van sumando y lamentablemente siempre terminan perjudicando a los latinos. Sí, sí, sí. Sí, a ver, le pasó años después a Senna también. Sí. Obviamente, Senna, que por más cariño que uno le tiene a Lole, era mejor piloto. Entonces, creo que a pesar de todo lo que le hicieron, el tipo pudo ser campeón del mundo igual, porque era tan bueno que realmente no había manera de frenarlo, ¿no? Sí, pero Carly, que está ahí con Senna hasta el día de hoy, no sabemos qué pasó con la muerte, y juicio va, juicio viene, y está medio abierto el expediente todavía. En Williams. En Williams, exactamente. Sí. Exactamente. Sí, y ni hablar de las internas que tenía Senna con la FIA en esos momentos, que están muy edulcoradas en la serie que hizo Netflix, no tanto en el documental Senna, que del 2008 creo que es el documental, que es, para mí es mucho mejor que la serie, pero refleja un poco más todas las internas que había, justamente a raíz de la seguridad. Sí, yo quería dar un dato más de Lole, de qué tan importante era en esa época, que en 1981, cuando se va a correr el Gran Premio de Canadá, el mismo día se jugaba el Superclásico, ¿no? Boca River. La AFA cambia el horario del Superclásico para que no sea a la misma hora que el Gran Premio. Imagínate la importancia que tenía la Fórmula 1, bueno, y obviamente por el Lole en gran parte, que la AFA decide cambiar el cronograma del encuentro y jugarlo a la mañana para que a la tarde se pudiera ver el Gran Premio, porque recordemos que en esa época no había 50 canales, entonces para que la gente pudiera ver la carrera de Fórmula 1 se cambió el Superclásico a un horario más temprano. Sí, o sea, se jugó a la mañana, pensar eso, se jugó un Superclásico a la mañana para la carrera de Fórmula 1. Sí. Sí, como era Canadá, se corría en la tarde de Canadá, más o menos a la tarde de acá. Exactamente. Sí. En el 81 estaba Maradona en Boca, ¿eh? O sea, no es que Sí. un clásico de los de ahora, digamos. Perdón, si no voy a para no irnos mucho por las ramas, pero ¿no es el Superclásico de hecho de la famosa pelota naranja? No, ese es del 85, creo. Creo que el del 81 es un enganche a Boca y no sé si es el enganche a Boca seguro. El que se Creo que juega es un gol de Gareca. Creo que fue un 3-2, algo así. Me parece, creo que gana River o gana Boca 3-2, algo así. Gana River 3-2. Algo así. Nacional 1981. Sí. No, estaba seguro que era enganche de Boca y que lo ganaba River, pero me acordaba que tenía algo anecdótico también, no recuerdo la parte del horario. Boca sale con. Ya nos fuimos por la rama. Gatti, Suárez, Ruggeri, Mouso, Córdoba, Benítez, Krasowski, Maradona, Escudero, Gareca y Perotti. Y paso. Y River sale con Filiol, Saporiti, Giudice, Pasarela, García, Buleri, Gallego, Comiso, Alonso, Kempes y Ramón Díaz. Tranquila delantera de tener River igual. No, tranquilos los equipos. Y ese partido, volvemos al Lole, ese que era un partidazo con dos equipazos, Boca y River, lo pasaron antes por la carrera. Ponen un clásico normal, que jugando equipo de mierda o equipo terrible. Grandes equipos. Sí, y a verte, Maradona de un lado, Ramón Díaz del otro, campeones 2 años antes juvenil, pero no por la rama del fútbol. Emper, Ramón Díaz, la delantera de River, locura. Sí. No, es que era Alonso, Kempes, Ramón Díaz. En Instagram buscanos como @corra_podcast. Bueno, en fin. Vamos a dejarlo ahora a Agus, no para hablar de Boca River, sino para pasar al siguiente piloto que vamos a tocar hoy, o un repaso, ¿no? También. Sí, exactamente. Me tocó quizás uno contemporáneo a Fangio, no tan conocido en Argentina, pero desde mi punto de vista es el tercer piloto en importancia dentro del pilotos argentinos en la Fórmula 1 hasta el momento, ¿no? Hasta el 11 de agosto del 2025 que estamos grabando esto. Del señor José Florian González, el cabezón, por su cabeza grande que tenía, claramente lo apodaban por eso. El toro de las Pampas también, porque exactamente. Tenía un físico muy atípico para ser piloto. Exactamente. Y
contemporáneo de Fangio, estuvo en la primera temporada de la Fórmula 1 justamente, desde 1950 hasta 1957, y luego corrió en 1960 también una temporada más, así que estuvo durante 10 años, corrió bastante en la Fórmula 1, y lo que no muchos saben, quizás dentro del Fórmula 1 lo sabes, pero no es un dato que no saben muchos, es que fue el primer ganador de un gran premio con Ferrari. En 1951, en Silverstone, se llevó la carrera. No eran los favoritos en ese momento Ferrari, no era el mejor auto. Si no recuerdo mal, estaban creo que Alfa Romeo, si no recuerdo mal, estaba Alfa Romeo había sido campeón en el Sí. 50. Exactamente. Y Maserati, Alfa Romeo. Maserati y Mercedes Sí. eran los 3 equipos más importantes. Exactamente, fue como una sorpresa que haya ganado, y hasta el día de hoy, para él se murió en realidad, pero hasta el día de hoy Ferrari sigue recordando / homenajeando ese momento. Por ejemplo, en 2002, que Ferrari cumplió 100 carreras ganadas en toda la Fórmula 1, lo invitó al Cabezón y lo homenajearon con una plaqueta. También hubo algunas ceremonias anteriores y posteriores, pero siempre Ferrari lo tuvo muy presente como un piloto importante en la historia de Ferrari. Adicionalmente, es otros 3 pilotos argentinos, justo con Fangio y con Reutemann, que tiene 2 victorias en la Fórmula 1, también con Ferrari, la segunda del Froilán, y logró 15 podios, que siendo con el tema que hablamos de Fangio antes, es muchísimo 15 podios para Fórmula 1 en la década del 50. Al correrse muy pocas carreras, sumar 15 podios era una locura, la verdad. Es un muy buen récord, y desde mi gusto está muy poco valorado. Florian González, por eso estamos hablando. También Creo que le tocó justo compartir época con Fangio. Sí. Exactamente. Sí, yo cuando preparábamos el episodio lo pensaba, digo, es como la historia que se dice de Cristiano Ronaldo con Messi, de que tuvo que competir contra Messi. Bueno, yo creo que a Froilán le pasó lo mismo. Queda un poco olvidado por culpa de haber compartido época con Fangio. Sí, quizás no Cristiano Ronaldo pues sería muy bueno, pero un Di María si no ganaba el Mundial, por ejemplo. Iba a ser un crack, pero no está a la altura del número 1 de la historia, que sería Messi, sería Fangio en la Fórmula 1. Es un verdadero crack. Llegó a ser subcampeón en 1954 y tercero en 1952. Y adicionalmente, como dato de color, sabemos que la triple corona en la Fórmula, en el deporte motor, es Mónaco, Le Mans y las 500 millas de Indianápolis en el IndyCar. Bueno, José se ganó Le Mans en 1954 también con Ferrari. No tiene que ver con la Fórmula 1, pero sí es algo para tener en cuenta. Y para ir cerrando, estuvo en varias escuderías. Primero pasó por Escudería Achille Barsi, perdón si la pronuncio mal, no estoy seguro. Pasó por Ferrari, como comentamos, Maserati y Vanderbilt Products, que como dijo Carrie antes, en la Fórmula 1 en un momento vos tenías plata y te ponías un equipo. Cualquier persona o empresa iba. No había mínimo de, vos decís, va a tener que tener un mínimo de algo. No, iban los tipos y capaz que, aparte, de repente había un gran premio en Argentina. Nos juntábamos nosotros 3 y decimos, che, corremos este gran premio y armamos ese gran premio. Justamente, después cuando hablé un poquito de lo que son los pilotos argentinos, justamente ese dato lo iba a decir. Perdón. No te pasa nada, spoilers, cuento igual. Puedo tirar un dato porque mientras estaba investigando, que me pareció súper importante, en realidad estaba mirando sobre Froilán también un poquito, que es por qué los equipos, o sea, por qué Ferrari, por ejemplo, es rojo, o por qué, estaba investigando eso y resulta que la FIA en los 50, para diferenciar a los equipos, le asignó a cada país un color. Exacto. Entonces a Italia le dijo, a ustedes les toca el rojo, ¿sí? Con números blancos. Entonces Alfa Romeo, Maserati, Ferrari, todos esos son rojos. A Inglaterra le asignó el verde, color que todavía mantiene Aston Martin, de hecho, hasta el día de hoy. A Francia le dio el azul, que Alpine lo sigue manteniendo. A Alemania le dio el blanco, que después se transformó en plateado. Mercedes. Pero bueno, en fin, a Estados Unidos le dio el blanco también con azul. No sé si Haas cumple 100%, pero es mayormente blanco. Pero bueno, nada, la verdad es que... Cadillac, ¿cómo viene? Es negro. Hay que ver Cadillac. No sé qué color le dio a Argentina, azul y amarillo. Le dio a la Argentina, es cierto. Boca.
Pero bueno, sí que, claro, a Austria le dio el azul, por eso Red Bull es azul. Bueno, todo esto se abandonó en los 70 igual, pero quedó la característica, ¿no? De, claro, Aston Martin en los 50 era verde, hoy sigue manteniendo un poco ese color. Exactamente. Dato de color, justamente, Juan. Gran dato para tener en cuenta, porque ahora yo no, ni lo sabía, lo desconocía, pero está bueno. Espera, está bueno. Está bueno. Y ya para cerrar con Froilán, es abuelo de Pechito López, que después también voy a hacer un poco de su historia y la no Fórmula 1 en realidad, pero sí es un piloto importante en la historia del automovilismo argentino, ganó Le Mans, por ejemplo. Así que bueno, aquí estaremos cerrando lo que son los pilotos argentinos más importantes, ¿sí? Sí, a ver, yo creo, antes de seguir avanzando, creo que los 3 que nombramos hasta acá son el podio de los mejores pilotos argentinos de la historia. Por resultados, por importancia, por todo. Sí, por ganar carreras. Después esos pilotos que ganaron podios, pero ninguno más ganó carreras. En importancia de equipos que pasaron, lo que lograron, el legado que dejaron, porque hasta el día de hoy, al menos en la Argentina, de Reutemann se habla cuando se habla de Fórmula 1, y a Fangio, la Fórmula 1 siempre que puede, lo homenajea, o sea, con un tweet, con una ceremonia, sacando sus autos de la pista, en los pósters, siempre Fangio, los pilotos lo nombran, es una leyenda de la Fórmula 1. Y bueno, y Florian, yo hinché Ferrari obviamente, lo tenemos ahí arriba, como persona importante, y también en Argentina, o la Fórmula 1, siempre se lo nombra ahí como un piloto importante que pasó. No llegó a ser campeón, es verdad, pero bueno, estuvo cerquita y ganó bastantes carreras. Ganó muchos podios, ganó 2 carreras que no está mal, pero sí metió muchos podios que está más que bien, la verdad. Como dijiste antes, en unas temporadas que no tenían tantas carreras como... Exactamente. Ahí, para graficar un poquito la cuestión esta, dijimos, Fangio corrió 8 temporadas, corrió 52 carreras, ganó 24, sí. Dijimos. Froilán corrió también 7 temporadas, corrió 26 carreras nada más. Reutemann, que corrió ya en otra época donde se corrían más carreras por año, corrió 146. Froilán dijimos 26. Franco Colapinto ya lleva 15. Y le quedan, si completa el calendario, las 10 que quedan, va a quedar a una de Froilán González. Va a quedar Froilán González, 26 carreras, 15 podios. Sí. O sea, más de uno cada 2. Estoy hablando de carreras. No, está bien, pero digo el porcentaje. Sí, entonces imagínate un tipo que la mitad de las carreras terminan en el podio, pero no. Pero, sí. A ver, ahora voy a otro dato, pero digo, Franco termina, si corre las 10 carreras que quedan del año, Franco queda a una de alcanzar la cantidad de carreras que corrió Froilán González. Franco en una temporada y media, ponele, vamos a contarle una temporada, porque las de Williams el año pasado, más las de Alpine de este año, hace una temporada completa. Digo, Froilán tuvo que correr 8 temporadas para esa cantidad de carreras. Exactamente. Y después, de vuelta, siguiendo en el hecho de maximizar, de engrandecer la figura de Fangio, dijimos, Reutemann corrió 146 carreras y sumó un total de 310 puntos. Se entregaban más puntos por carrera y eran más carreras, sumó 310 puntos. Es decir, casi 2 puntos por carrera de promedio. Fangio en 52 carreras sumó 277 puntos. O sea, apenas 43 puntos menos que Reutemann en un tercio de la cantidad de carreras. Sí, pero igualmente los puntos a lo largo de la Fórmula 1 fue cambiando. Sí, es muy relativo también el tema del sistema de puntuación. Pero sí, las victorias y carreras, eso sí, es una animalada de Fangio. A ver, en la temporada 51 Froilán es buenísimo porque corre con 3 equipos. Corre los 2 primeros con un equipo, después corre una carrera con un equipo que se llama Enrico Platé, que debe ser un vago, literalmente debe ser un vago que puso un auto. Y después las últimas 5, o sea, esa temporada se corrieron 8, terminó segundo, primero, tercero, segundo y segundo. Un montón. Con Ferrari, ¿no? Ahí justamente era la carrera que gana en Silverstone. Pero bueno, después lo que pasa mucho es que hay temporadas donde no corre todas las carreras. Es bastante raro, ¿no? En ese sentido. Y aparte... Es que así era la Fórmula 1. Era más o menos acomodarte, que te llamen, correr. Y después capaz que no te has asegurado para el siguiente carrera, a ver qué onda. En el 55 con Ferrari corre una sola carrera.
en Argentina. Termina segundo. Pero, por ejemplo, no corre el resto del año. Cuando hablaba de Fangio, yo dije, la temporada del 58 la corrió, pero corrió 3 carreras nada más. Y las corrió ya más por una cuestión de placer. Corrió una con Escudería Sudamericana, que fue el Gran Premio de Argentina, que es la única carrera que esa escudería tuvo. Escudería Sudamericana, corrió una sola carrera en la historia de Fórmula 1, que era el Premio de Buenos Aires 58, con un auto comandado por Fangio. Después corrió en Italia, en Monza, con una escudería que se llamaba Novi Auto Air Conditioner. O sea, una empresa de aire acondicionado. Aire acondicionado, listo, una carrera. Y después corrió con la escudería de Juan Manuel Fangio. Él puso plata y puso un auto para correr una carrera más en Brasil. Sí. No, es hermoso. La fórmula antigua estaba loca. Sí, sí. De hecho, en la carrera del 55, que digamos, compite Alberto Uría, que era uruguayo. Sí. Solo corre en Buenos Aires. Armó un auto, agarró un Maserati, no sé si viste por ahí, era el año pasado, no saber. Dijo, no voy a correr. Y chata. Corrió porque cruzó el charco y después no corrió más. Y no era su único caso, ¿no? De hecho, hay muchos, por ejemplo, en Silverstone, había muchos ingleses que iban con su auto. De hecho, estoy leyendo los nombres acá. Owen Racing, Shilby Engineering, Cooper Car. O sea, era un tipo que dijo, bueno, hoy tengo ganas de correr. Pero digo, seguramente, no sé si Agus los iba a nombrar, pero digo, en la primera década de la Fórmula 1, hay varios pilotos argentinos que no tienen tanto renombre, que han corrido 10, 12 carreras, 8. Sí, justamente si les parece algo linkeo justamente con el siguiente Vamos a eso. que son los otros argentinos de la Fórmula 1, además de los que nombramos. La década del 50, justamente que decía Andrés, fue la década dorada, la década más importante de los argentinos de la Fórmula 1, que corrieron 14 pilotos en total, es un montón, 14 pilotos la verdad, que justamente tuvo 5 títulos con Fangio, 26 victorias, las 24 de Fangio y las 2 de Florian, y 53 podios entre los dos, más 2 de Onogre y 1 de Menditegui. Entonces, en la década del 50, verdaderamente Argentina pisó muy fuerte en la Fórmula 1 con los pilotos y fue muy bueno. Lamentablemente, en las siguientes décadas, que fueron los 60, los 70, los 80 y los 90, si bien estuvo Reutemann como un piloto que destacó, no hubo otro piloto acá que destaque. Sí, hubo un montón que participaron, que ahora voy a nombrar todos los que participaron, pero ninguno sumó podios, algunos creo que sí sumó algún punto, pero no logró cosas importantes. Voy a decir rápido la lista de todos los que pasaron en la Fórmula 1, que fueron Alfredo Pitán, Juan Manuel Fangio, José Fernández González, Onofre Malimón, Alberto Crespo, Oscar Alfredo Gálvez, que corrió una sola carrera en Fórmula 1. Estos hay un montón que corrieron una sola carrera, 2 carreras, 5 carreras. Muchos de los que corrieron uno es esto que decimos, ¿no? Cuando venían la Fórmula 1 a Buenos Aires, sí. Los tipos iban y corrían. Recordemos que tenía 8 carreras y una era Buenos Aires. O sea, realmente Eso Buenos Aires. También. Pero la puta madre, estoy diciendo todo. Tenemos la lista y voy con la de Argentina y el circuito. Adolfo James Cruz, Roberto Mieres, Carlos Menditegui, Pablo Birger, Jorge Daponte, Clemar Bucci, Jesús Iglesias, Alejandro de Tomaso, todos los que nombré en la década del 50. Una locura. Después ya para la década del 60, Roberto Bonomi, Alberto Rodríguez Larreta, que no sé si tiene que ver con Rodríguez Larreta. Sí, es familiar. Sí. Familiar. El Larry le decían. Narcís Estefano y Juan Manuel Bordeu. Después ya en los 70-80, Reutemann, que nombramos, Ricardo Zunino, Miguel Ángel Guerra, Oscar Larrauri, y en los 90, que el Popi, que Argentina tuvo una época de apogeo económico, que duró poco tiempo, pero bueno, había plata en Argentina, se cortaron los muchachos, y estuvo Norton Fontana, Esteban Duero, Gastón Mazacane, y ahora ya en los 20 del siglo XXI, Franco Colapinto. Yendo con lo que dijo el Carrey recién, Argentina desde 1953 hasta 1998, que fue el último Gran Premio de Argentina, se corrieron 20 veces el Gran Premio de Argentina y fue el primer Gran Premio fuera de Europa. ¿Sí? La Fórmula 1 siempre se corría en Europa y después se empezó a expandir por los demás países. Llegó a Argentina, después fue a Brasil y demás en los demás países. Sí,
Mazacane y Tuero, ambos en el glorioso Minardi, Nardi. el famoso Minardi. Les pregunto, ¿Mazacane o Tuero? Yo Mazapane lo tengo visto por el ITC y no me parece un buen piloto para el ITC. La verdad, Tuero no lo vi nunca en mi vida. No puedo opinar, pero por lo que me quedo Mazzacane, efectivamente, eso es algo que cuenta por parte mía, creo que Tuero va a ser mejor que Mazzacane. Porque Mazzacane me parece un piloto totalmente normal en el ITC. A mí Tuero me gusta un poco más, pero tampoco los vi tanto porque yo en esa época era muy chico. O sea, a mí lo que me pasa mucho con estas cosas es que si lo ves en retrospectiva a veces engaña un poco, ¿no? Sí, obvio. También hay que ver, vos estás viendo la carrera y vos lo ves y lo sentís y decís, este piloto es bueno, este no es bueno. Más allá de los números, ¿no? Como siempre decimos, porque desde acá para atrás, realmente saber si Minardi, sabemos que Minardi no era muy bueno, ¿no? Pero digo, qué tan bueno o tan malo era, mirándolo para atrás, es complicado. Es muy difícil. Minardi, que hoy es, ¿cómo se llama ahora? Racing Bulls. Racing Bulls. Sí. La escudería donde arrancó el Nano, el padre de todos. Y para cerrar El rookie. con esto de los otros argentinos, de los 90 hasta Colapinto no hubo ningún argentino que pudo correr en la Fórmula 1, pero Pechito López, José María López, que es piloto de Toyota en Le Mans, un gran piloto, ganó Le Mans, ganó varias carreras también de resistencia, estuvo muy cerca de correr en Fórmula 1, tuvo contrato con Fórmula 1 en lo que era US F1, que era un equipo de Estados Unidos, que estaba bancado por Renault, en realidad, por pilotos de Renault que iban a correr en US Fórmula 1, que tenía contrato, entre comillas, ya firmado Pechito, que lo manejaba el amigo Briatore, y lamentablemente el proyecto se mancó, pinchó y se quedó sin nada. El amigo Pechito, El amigo Briatore está en todos lados, ¿eh? a todos lados, exactamente. Todo quilombo para meterse. Perdón, para Sí. despejar la duda de algún despistado que pueda haber o despistada, sí, es el mismo que está de comentarista en las transmisiones de ESPN y Disney Plus ahora. Ese es José María No, no, López. no. No, no, ese no es. Sí. Tener, No. Es el, ¿cómo se llama? El de Independiente de Belén. Mientras tanto, yo les cuento que uno dice, bueno, Tuero y Mazacane no han sumado puntos. Recordemos que en esa época no sumaban 10 como ahora. Tuero ha terminado octavo, por ejemplo, Mazacane ha terminado octavo, pero claro, en ese momento puntuaban 6. Entonces, obviamente es el mismo resultado, pero viste cuando metes un puntito en la bolsa es otra cosa. Pero bueno, sí, obviamente con el día de lunes. Pero Tuero, perdón, y cierro con esto, corrió 14 carreras, se tuvo que retirar en 9. No sé, Sí. complicado así, ¿no? O También. sea, no, el Minardi era, si decimos que el Alpine es una batata hoy por hoy, el Minardi no les cuento Claro. lo que yo que sí los vi y los viví. Sí. No, Y mirá, aparte, mirá los resultados y es red, 8, red, 15, red, 16, red. Pues sí. sí. Perdón, Agus, Perdón, te interrumpí. con, el, ¿no? con el tema antes es Cochito López, que es el hijo de Cocho López. Pechito López es un piloto que sigue corriendo. Creo que sigue corriendo con Toyota en Le Mans, si no recuerdo mal. Pero este año lo corrió. Son diferentes, Pechito y Cochito. Es la aclaración ahí que es importante. Así que nada. Y también, justamente por eso, no hubo pilotos hace mucho tiempo. Siempre se habla que la Fórmula 1 puede volver a Argentina. Hubo muchos proyectos de la parte de la política argentina, del Estado argentino, que después siempre termina en nada. El nuevo, para mí, lamentablemente, va a terminar en nada. No la veo a la Fórmula 1 viniendo a la Argentina en el corto plazo. Ojalá me equivoque, que venga el año que viene, pero no la veo. Lo más difícil de que sea el año que viene, creo que yo, que es la reforma que hay que hacer al autódromo. Sí, pero la reforma que ahí está el proyecto con la reforma, lo van a preparar para MotoGP, no para correr. No, por eso digo, no veo Fórmula que 1. las reformas que hay que hacer, no veo que sea una obra que se pueda hacer en un tiempo para llegar al año que viene, que venga el Gran Premio un Gran Premio a Argentina.
¿Y a ustedes no les parece, más allá obviamente de lo histórico, ¿no? Del circuito, no lo vamos a negar eso, pero no tiene mucho más sentido armar un circuito, remodelar ese, dejarlo mejor, y armar un circuito, no sé, en Ezeiza, por ejemplo? Para mí el circuito que debería arreglarse, que ya está emulado por FIA, pues justamente corría el MotoGP, es Termes Río Hondo, que es un gran circuito, Pero no tenés hotelería ahí, ¿eh? Ahí hay Claro. otro tema. pero para mí es más fácil armarlo teoría en Termes Río Hondo que todo lo demás acá. Pero no quieren, por eso MotoGP, no quieren ir Claro. hasta allá. Ese es el gran tema. Perdón, La no es- opción ahí me meto- tiene que venir en avión a Buenos Aires y de acá ir hasta allá. Entonces, Ahí me eso meto no lo quieren hacer. justamente en dos cuestiones que conozco mucho porque es mi rubro. El primero es, no solo es una cuestión de hotelería, sino de infraestructura aeroportuaria también, porque justamente ni el aeropuerto Sí. de Santiago del Estero ni el de Termas de Río Hondo tienen la capacidad para soportar ese tráfico aéreo. Y por otro lado, de hecho el MotoGP lo quieren traer a Buenos Aires justamente en gran parte por eso también, porque Santiago del Estero está quedando chico, porque cada vez llega más gente y les cuesta mucho trasladar todo lo que es la cuestión mecánica. Y eso lo digo con noción de causa porque por el trabajo con la gente que organiza el GP en Santiago del Estero y están con problemas muy grandes. Listo. Y Perfecto. otra cosa sería, no estoy diciendo el autódromo de Mendoza, pero digo, si fuera en una ciudad con mejor acceso, bueno, Sí. quizás podrías. Por eso, Es que- por eso planteaba, digo, bueno, quizás lo mejor es crear si querés traerlo realmente, crear un circuito nuevo en una zona más abierta, cerca del aeropuerto de Ezeiza, donde hay campo también. En los bosques. Creo que también acá estás limitado por el espacio, porque Sí. no es una cuestión solo de poner, vamos a ponerlo más lindo, sí está bien, pero después a un gran premio van 100.000 personas por día O más. o más. Entonces vos tenés que tener transporte para llegar ahí, en fin, un montón de cuestiones que No, sé si se van a dar. en Argentina, si no es Buenos Aires, es Mendoza o Córdoba. Sí, pues también se habló mucho del un callejero en Buenos Aires, pero no la veo tampoco. No la veo por ni de onda. Y tampoco el callejero de Mar del Plata la veo. Tampoco la veo. No. Invento. Invento. Otro especial que se puede hacer con Ojalá, a mí me encantaría ver a Verstappen esquivando el obelisco, pero No lo veo. Por el Metrobús. claro, como Usain Bolt, claro, Bolt. algo así. Por eso. Igual, sí, me gusta la idea de hacer alguna vez algún capítulo divagando sobre posibles circuitos en Argentina. Sí, o de proyectos que fracasaron, porque hay un montón de proyectos que se tiraron, o se tiraron, ni siquiera se armaron, me parece. Quedaron en el aire y claramente sí, igual. Sí. Pero bueno, yo creo que hicimos un interesantísimo repaso por los pilotos argentinos, un programa bien nacional y popular. Obviamente los voy a invitar a todos a que dejen sus comentarios, su me gusta obviamente, su suscripción en YouTube, en Spotify, las 5 estrellitas. Nos sigan en redes sociales, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, en todos ellos. Y nos comenten obviamente, primero si tienen algún recuerdo en particular, alguna anécdota, tanto de ustedes o de alguna familiar respecto a algún piloto argentino y la Fórmula 1. Así como también su opinión de si comparten, digo, Fangio, Reutemann, González es el podio de los argentinos o si ustedes harían algún cambio. Y si lo justifican, mejor todavía, pero también nos invitamos a eso. YouTube, Twitter, TikTok es @correquincorra, en Instagram @corraquincorra_podcast y en Spotify Corra Quien Corra Podcast es como nos encuentran. Una conclusión final de cada uno, les pido, chicos. No, a ver, me alegra mucho volver a tener un piloto argentino en Fórmula 1. Me encantaría que vuelva la Fórmula 1 al país a correr. La verdad es que para lo que nos gusta la Fórmula 1 es toda una cosa, ¿no? Que tengamos un piloto. Yo a veces se lo digo a ustedes, a la vez es como que, sobre todo porque Franco hoy está peleando por ahí para sumar algún punto, algo, y antes veía la carrera como más relajado, ¿viste? Estaba ahí, me hacía un matecito a la mañana, me compré una facturita, veía la carrera, a veces me calentaba un poquito más, a veces menos, pero ahora falta una hora para la carrera y ya estoy sufriendo, boludo. Es como,
Me pasan las dos cosas, pero muy contento, ¿no? Obviamente, de Franco. Sí, yo creo lo mismo. Y también está bueno el público nuevo que está llegando, al menos el público argentino, a la Fórmula 1 de mano de Franco. Ojalá Franco siga mucho tiempo, pero si Franco en el mundo se baja a la Fórmula 1, ojalá que puedan quizás apoyar o seguir la Fórmula 1, porque está buenísimo que Franco esté, ojalá que siga de vuelta, pero el Fórmula 1 siempre traerá cositas y es un gran deporte. Y también me encantaría que si algún día vuelva a Buenos Aires a correr la Fórmula 1, me vuelvo con ella. Me vuelvo, me fascina. Sí, yo lo que voy a sumar rápidamente es, está buenísimo que esté Franco, dos cosas, no se coman el verso, ojo, cuidado a quién leen y a quién consumen, no porque nosotros tengamos la verdad, sino lo vimos claro el otro día con los test de las gomas en Hungría, que salieron muchos medios a decir que Franco había tenido un accidente otra vez, que había sido Está hospitalizado. Pero aparte no saben inglés, boludo. Hospitality es el lugar donde se quedan. ¿Cómo se Es clase 1 inglés, ¿eh? Ni siquiera ¿Cómo inglés avanzado. está hospitalizado? Lo grave, no sería tan grave que fue un error de no saber inglés, sino que sea un error, una intención mala leche. Nadie chequea. Mirá, No, otras cosas lo hemos hablado de acá. Otras cosas sí yo le he visto mala leche. Yo creo que esto es de burro. Lo puso uno y todo el mundo fue y retuiteó eso y levantó eso, pero me da la sensación que fue de burro. Igual chocó, eso es cierto. O de traducir el tweet y no sabe. Pero yo creo que si traducís un tweet en Twitter que dice hospitality, no te lo va a traducir como... Por ahora estoy en fue Amazon. de burro. Vio Franco de Hospitality y ¡pum! Y mandó hospitalizado. Yo no sé si fue de mala leche, creo que esta vez fue de burros nada más. Lo cual igual es lo malo, mismo. pero... Aplica lo mismo. Sí, se aplica. Ese es el nivel de periodistas que está sirviendo la carrera de Franco, ¿no? También, digamos. Exactamente. Y también hay muchos que están ahí arriba, que son populares en Argentina. No voy a dar nombres. No voy a dar nombres. El amigo Puente, que lo queremos, pero se exagera todo muchísimo, para bien, sobre todo para bien, y capaz que sin querer lo termina dañando. O sea, tampoco está bueno la super mega euforia y tampoco matarlo, pues chocó unas prácticas. No, grandes chocaron en prácticas. Y también lo otro que venía a decir, aparte de eso, es no se coman el verso, decía, y no seamos estúpidos. Extremistas. No seamos estúpidos de ir a generar hate en las redes sociales contra aquellos pilotos que pueden tener algún encontronazo, alguna situación de carrera con Franco, porque tampoco le sirve a Franco eso. Obviamente no le sirve a él. Y la Fórmula 1 no está acostumbrada a eso. Entonces también lo ven con malos ojos. Así como creemos que la sobreexposición generada en las redes le hace bien a Franco porque le genera marketing a la Fórmula 1, también le juega en contra a veces. Entonces, Exacto. tengamos cuidado. Sí. Carly, te frené, ibas a decir algo, me parece. No, me quedé con lo de hospitality. La verdad me parece de un nivel tan bajo. O sea, no por hacernos los capos del inglés, pero Fórmula 1, vos vas al canal, está todo en inglés. Tenés que mínimamente... Aparte no puede ser que sea la primera vez que leíste esa palabra. Bueno, en fin. Me pone mal semejante... Aparte, perdón, creo que... Estudiaste periodismo, hermano, no sabés leer. Pero, perdón, periodista que sigue la Fórmula 1, si yo soy un jefe de redacción y digo, che, flaco, vos vas a la Fórmula 1, mínimamente inglés, mínimo. Pero va más allá de eso, es esta corrida, como decíamos antes, de querer tener la primicia, primero que nada. Y Sí. segundo es, más allá de eso, digo, también decir, porque dijeron, no, Franco chocó, qué sé yo, sí, chocó. Pero chocaron todos, porque están probando un Frankenstein. Porque no es el También. auto con el que corren todos los fines de semana. Y no son las gomas con las que corren todos los fines de Por semana. eso, es un Frankenstein el auto que es el Alpine del año pasado, achicado el alerón para lo que va a ser el año 2026, con ruedas más angostas porque van a ser las del 2026. Tiene un montón de cambios. Y todos los años hay accidentes de pilotos como Norris, como Leclerc, Verstappen, y nadie dice, no, bueno, esto pasa. No, le salen a pegar a Franco porque es lo que vende. Sí. Como lo subieron ahí arriba, le pegan para bajarlo. Y cuando está en el piso, obviamente la prensa va a ser el primero en no tener la culpa, en sacarte la culpa, como pasa siempre en la historia argentina con cualquier cosa. Exactamente.
Bueno, muchachos, me parece que salió lindo. Sí, ya nos fuimos a tema. Sí, pero bueno. No fue de mala onda, pero sí. Sí. Creo que nos podemos quedar hablando como siempre, 3 horas, pero Sí. si no, por Pero ejemplo. bueno, cerramos un gran episodio 24. Ya tenemos una temporada de Fórmula 1, porque metimos 24 episodios, pero no termina acá. Una temporada actual de Fórmula 1. Serían como Sí. 4 antiguas. 4 antiguas. Igual no que termina acá la temporada de Corra quien corra, esto va a seguir. Vienen capítulos muy interesantes. La semana que viene, yo creo que Agus va a estar en su salsa. Y no puteando. Y no puteando. O sí. O sí. Bueno, sí. O sí. Cuando hablamos de Ferrari, O sí. si hablamos de Fórmula 1, hablamos de Ferrari. Cuando hablamos de Ferrari, hago puteo. Hoy habló de Ferrari y habló bien, habló del amigo Sí, Y Fernando. como el especial que estamos pensando justamente no es bueno de la semana que viene. Bueno. Déjalo ahí. Lo dejamos ahí. Nos veremos en el próximo episodio de Corra que corra. Buena semana para todos. Chau. Chau. Hasta acá un nuevo episodio de Corra quien corra. No olvides dejarnos tus comentarios y de seguirnos en YouTube como Corra quien corra. También podés escucharnos y dar las 5 estrellas en Spotify. Nos encontrás ahí como Corra quien corra podcast. Y además, para estar al tanto de todas las novedades, no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales: Twitter, TikTok e Instagram. Comienza, frenos a tope sin clemencia. Cada curva una sentencia. El podio espera la pura esencia. Rojo el semáforo, el pulso a 1000. El asfalto quema sangre febril. Corra quien corras tu perfil. Que pase el tiempo no tiene fin.